Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Química Física. Soy Luciana y junto con mis compañeros Dayana, Giovanni, Nicole y Anderson, hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de los coloides y los fenómenos de superficie, pero esta vez aplicados directamente a la industria farmacéutica. En este episodio vamos a resolver 4 casos problemáticos que muestran cómo la química física no se queda solo en teoría, sino que resuelve problemas reales del desarrollo de medicamentos desde el diseño de nanopartículas para mejorar la solubilidad de un fármaco, pasando por la micelización de tensioactivos hasta el diseño de emulsiones en aceite-agua y agua en aceite, conocidas técnicamente como O sobre W y W sobre O, mediante el método de HLB, el que significa balance hidrofílico-lipofílico, para poder crear cremas y formulaciones estables que realmente funcionan en el cuerpo. Así que, sin más que decir, comenzamos con este tema. Empezamos con el caso problema número 1, el cual va a tratar de diseño de nanopartículas para aumentar la velocidad de disolución. Lo que nos va a decir este problema es que un laboratorio tiene una formulación de fenofibrato, un fármaco que es poco soluble, por lo que se decide fabricarlo en nanopartículas. Aquí tenemos los datos y entre ellos tenemos que presenta una densidad de 1.20 gramos por centímetro cúbico y 2 formulaciones, la convencional que tiene un radio de 8 micrómetros y la nano con radio de 0.20 micrómetros. Para la actividad A calculamos la superficie específica con la fórmula que nos dice que la superficie específica es igual a 3 dividido entre la densidad por radio, convirtiendo antes el radio a centímetros. El resultado que podemos obtener es que la convencional tiene 3.125 centímetros cuadrados por gramo y la nano en su caso tiene 125.000 centímetros cuadrados por gramo. Solo con reducir el tamaño de la partícula, la superficie específica se dispara y por eso vamos con la actividad B, el cual nos va a explicar cuántas veces aumenta el área específica. Y lo que vamos a hacer va a ser dividir el valor de la nano entre la convencional, lo cual sería 125.000 sobre 3.125, y lo que nos va a dar 40. Y esto quiere decir que la nanopartícula tiene 40 veces más la superficie específica. Y esto coincide con la razón de los radios. 8 entre 0.20 también nos da 40. Y este número lo usaremos en el siguiente video para poder calcular el aumento en la velocidad de disolución. En la actividad C tenemos que estimar cuánto aumentaría la velocidad de disolución suponiendo que es directamente proporcional al área superficial. Según la ecuación de Noyes-Whitney, la velocidad de disolución es proporcional al área expuesta. Como el área aumentó 40 veces, la velocidad de disolución también aumentaría aproximadamente 40 veces. Y esto es clave para el fenofibrato, porque en fármacos poco solubles la disolución es la etapa que limita cuánto se absorbe en el cuerpo. En la actividad D construimos el gráfico de radio de partícula versus el área específica para los radios 0.2, 0.5, 1, 2, 4 y 8 micrómetros. Al graficar podemos ver que obtenemos una curva hiperbólica. A menor radio, mayor superficie específica y esta cae muy rápido al principio y luego se aplana. Esto explica por qué los fármacos nanométricos tienen mayor biodisponibilidad, más área de contacto acelera la disolución y en fármacos poco solubles como el fenofibrato, disolverse más rápido significa más fármaco disponible para absorberse. Y bueno, para finalizar vamos a cerrar con la actividad de riesgos tecnológicos al seguir reduciendo el tamaño de partícula. En primero tenemos la agregación. Las nanopartículas tienden a unirse para reducir su energía superficial, perdiendo la ganancia en área. Y como segundo punto tenemos la energía superficial elevada, lo que las va a hacer inestables y más propensas a degradarse. Y finalmente, tercero, tenemos la estabilidad coloidal, lo que nos dice que sin estabilizantes adecuados pueden crecer con el tiempo o sedimentar, perdiendo su homogeneidad y eficacia. Y con esto podemos dar por cerrado el caso problema número 1. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Dayana para que pueda explicar el caso número 2. Bueno, ahora yo voy a explicar lo que viene siendo el caso 2, que está centrado en la termodinámica de micelinización de un tensoactivo de uso farmacéutico. El objetivo es analizar la espontaneidad de este proceso y entender su impacto en la formulación de sistemas de liberación farmacéuticos. Lo que vamos a hacer primero es calcular la variación de la energía libre de Gibbs
estándar de mielinización, utilizando la ecuación fundamental que se aprecia en la diapositiva, que es delta G estándar de mielinización es igual a R por T por el logaritmo natural de la CMS. Los datos que tenemos son la constante universal de los gases, que viene siendo R, con un valor de 8,314 joules por mol Kelvin, la temperatura absoluta, que es T, que equivale a 298 Kelvin, y la concentración micelar crítica, o CMC, que es de 5.0 por 10 a la menos 5 molar. La CMC es precisamente la cantidad mínima de tensioactivo necesaria para que las moléculas comiencen a agruparse en micelas. Ahora, al calcular el logaritmo natural de la CMC, obtenemos un dato que es 9.9035, que multiplicando todos los términos, el resultado nos da menos 24.560 joules por mol, y para expresarlo en unidades estándar dividimos entre 1000 y el resultado final es 24.56 kilojoules por mol. Ahora voy a explicarles por qué nos salió negativo. Y esto se debe a lo que al obtener un delta G negativo, confirmamos que la mielinización es un proceso espontáneo, bajo condiciones dadas. En términos sencillos, se podría decir que la delta significa cambio o variación, y el hecho de que sea negativa nos demuestra que el sistema reduce su energía libre de forma natural. Por lo tanto, las moléculas de tensioactivo tienden a autosaciarse o a agruparse espontáneamente, formando micelas, en lugar de quedarse separadas como monómeros en una solución acuosa. Ahora, como punto C, lo que vamos a hacer es comparar nuestro tensioactivo con un nuevo que presenta un CMC mayor de 1,0 por 10 a la menos 4 molar, cuya energía libre se da o nos da menos 22.70 kilojoules por mol. Al contrastarlo, concluimos que el tensioactivo A tiene mayor tendencia a formar micelas. Esto se debe a que su concentración micelar crítica es menor y su delta G es más negativo, lo que significa que tiene una fuerza impulsora termodinámica mucho más grande y requiere menos cantidad de químico en solución para empezar a armar las micelas espontáneamente. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el inciso E y F. El primero que vamos a hacer es el E, y voy a hablarles sobre cómo se graficó la tabla. Para graficarlo, primero tabulamos en Excel los 5 valores propuestos de concentración micelar, que van desde 0,002 hasta 0.003 molar. Aplicamos la fórmula matemática en la columna contigua para obtener la variación de la energía libre de Gibbs en joules por mol, multiplicando la constante R de 8.314 por la temperatura de 298 Kelvin y luego por el logaritmo natural de cada CMC. Ahora, con la tabla lista, lo que hacemos es insertar un gráfico de dispersión con líneas suavizadas y marcadas. En el eje X horizontal ubicamos la CMC en unidades molares y en el eje Y vertical asignamos los valores negativos de delta G. Como se puede observar, la curva resultante tiene un comportamiento ascendente. A medida que la CMC se incrementa, el delta de G se vuelve menos negativo, pasando de menos 20.806 a menos 20.097 joules por mol. Bueno, al ya haber visto la gráfica antes, esto nos lleva directamente a responder la última actividad. ¿Por qué una disminución de la CMC favorece la formulación farmacéutica? Mirando la gráfica queda demostrado que una CMC más pequeña genera un delta de G mucho más negativo, lo que significa que el proceso tiene una fuerza impulsora termodinámicamente significativa mayor y las micelas se forman con mucha más facilidad. Y lo que respecta a la práctica farmacéutica, esto podríamos decir que favorece a 3 ventajas operativas. La primera es que nos otorga una máxima estabilidad frente a la dilución. Cuando un medicamento no ingresa al cuerpo y se diluye en los fluidos biológicos, si la CMC es baja, las micelas no se destruirán fácilmente, evitando
que el principio activo poco soluble precipite de golpe. Bueno, como segundo, logramos una mayor capacidad de solubilización, utilizando menor cantidad de tensioactivo. Y por último, al reducir la cantidad de moléculas libres en el sistema, disminuimos drásticamente el riesgo de toxicidad e irritación celular en el paciente. Por lo tanto, la reducción de la CMC es un factor muy importante para garantizar que nuestra formulación sea eficaz, estable y segura. Al aplicar rigurosamente la ecuación de mezcla balance hidrofílico-lipofílico, determinamos que para alcanzar el HLB crítico de 11, exigido por la fase oleosa de nuestra crema de diclofenaco, la solución óptima requiere una proporción molecular de 62.62 de Twin 80 y un complemento de 37.38 de Span 80. Desde la perspectiva físico-química, este resultado posee una interpretación fundamental, debido a que estamos diseñando una emulsión de aceite en agua. La matriz continua es acuosa, por lo tanto, el sistema demanda casi 2/3 del tensioactivo tengan características marcadamente hidrofílicas. Esta denominada del Twin 80 garantiza que las cabezas polares se orienten con fuerza hacia la fase externa, disminuyendo drásticamente la tensión interfacial y tomando una fuerza extrema, disminuyendo drásticamente la tensión interfacial y tomando un anclaje termodinámicamente estable, que evitará que el sistema coloidal colapse. Cuando trasladamos estos porcentajes teóricos a la práctica en el laboratorio para una escala piloto de 500 gramos de crema con una concentración fija del 6% de fase emulsionante, determinamos que la masa total del tensioactivo es de 30 gramos. Al aplicar nuestras fracciones, debemos estar con absoluta precisión de 18.79 gramos en el Twin 80 y 11.21 gramos en el Span 80. La interpretación histológica de este cálculo radica en la concepción de densidades del empaquetamiento interficial. Si pesamos de menos, la película que rodea las microgotas de aceite quedará incompleta o desnuda. Si pesamos de más, saturaremos el medio formando micelas secundarias innecesarias. Y esta masa exacta provee la cantidad justa de moléculas para cubrir geométricamente la superficie de cada gota de diclofenaco, asegurando la reproducibilidad y la calidad del lote farmacéutico. Al analizar la tabla de sensibilidad, variando el HLB requerido de un valor de 9 hasta 13, pudimos modelar un gráfico cuya curva describe una línea recta perfecta con una pendiente positiva constante. La profunda interpretación física de este comportamiento lineal es que existe una dependencia matemática directa entre la composición química de la fase interna y la arquitectura del emulsionante. Esto le demuestra al formulador a medida que la fase oleosa de un medicamento se vuelve intrínsecamente más hidrofílica, el sistema no responde de forma caótica ni exponencial, sino que exige una adición estrictamente proporcional y lineal del comportamiento soluble en agua, para contrarrestar la energía libre superficial, permitiendo predecir con exactitud la cantidad de Twin 80 ante cualquier cambio en los componentes grasos de la crema. Si analizamos los datos numéricos de la tabla de sensibilidad para los distintos HLB requeridos, que van desde 9 hasta 13, podemos observar un comportamiento perfectamente escalonado. Por ejemplo, a un HLB requerido bajo el 9, la formulación exige un 43.93% de Twin 80 y un 56.07% de Span 80. Sin embargo, a medida que ascendemos a la tabla hacia un HLB de 13, los papeles invierten drásticamente, llegando a requerir un 81.31% de Twin 80 y apenas un 18.69% de Span 80. La interpretación físico-química de esta progresión matemática es clave para entender el diseño de emulsiones. La tabla demuestra cuantitativamente cómo el sistema nos obliga a alterar la composición química de la interfase.
Un aumento en el HLB requerido de la fase oleosa significa que los aceites de la formación demandan mayor interacción con el agua. Por ende, para que la interfase no colapse, el formulador debe desplazar el equilibrio inyectando de forma sistemática más cabezas polares aportadas por el pin 80 y retirando cadenas hidrofóbicas del spawn 80 y manteniendo así el balance de energía interfaciales bajo control. Por último, la discusión tecnológica sobre los desvíos del HLB nos revela que si usamos un HLB menor o mayor al requerido, sabotaremos la barrera de potencial mecánico del sistema, lo que provoca que la inestabilidad que aparecerá en forma inmediata sea la coalescencia. Al no coincidir el HLB, la película interfacial se vuelve sumamente lábil y frágil. Por lo tanto, cuando las gotas colisionan inevitablemente debido al movimiento browniano, la fuerza de repulsión es incapaz de frenarlas, fusionándose al instante en gotas más grandes para minimizar su área superficial expuesta. Siguiendo la ley de Stokes, al incrementarse el radio de la gota al cuadrado, la velocidad de separación se disipa exponencialmente, guiando al sistema de manera irreversible hacia un fenómeno macroscópico de separación de fases o rompimiento definitivo de la crema, destruyendo por completo la biodisponibilidad del diclofenaco.